Estudiantes, buenos días, bienvenidos a su clase de física. El día de hoy trabajaremos en la solución de los ejercicios de fuerza eléctrica. Les pido por favor estén muy atentos a la explicación, tomen los apuntes respectivos y que ustedes consideren pertinentes, ya que con esta información van a poder solucionar la guía de trabajo que se explicó en la clase anterior. El día de hoy trabajaremos en la solución de ejercicios de fuerza eléctrica, es decir, cómo utilizar la ecuación que vimos en clases anteriores de fuerza eléctrica aplicada a ejercicios específicos, con la intención de solucionar la guía de trabajo establecida para este periodo. Bien, acá se nos presenta un ejercicio específico, dice, calcular la fuerza eléctrica entre Q sub 0 y Q sub 1 si Q sub 0 es igual a 0,03 coulombs y Q sub 1 es igual a 0,05 coulombs y están separados por una distancia de 0,2 metros. Lo primero que debo hacer para poder encontrar la fuerza eléctrica es establecer una tabla de datos. La tabla de datos me permite conocer las variables de las cuales ya tengo un valor y cuáles debo encontrar. En este caso, esas variables que voy a poner en la tabla de datos van a ser las que corresponden a la ecuación de fuerza eléctrica, ya que este ejercicio me pide encontrar la fuerza eléctrica. Bien, entonces las voy a poner en el orden. Primero tengo fuerza eléctrica. En este caso, debo encontrar fuerza eléctrica, quiere decir que no la conozco. Entonces pongo un signo de interrogación, porque no sé cuánto vale la fuerza eléctrica. Luego encuentro la constante de Coulomb, que se representa con la letra K. Al ser una constante, es decir, que tiene siempre un valor que no cambia, y ese valor ya lo habíamos trabajado en la explicación inicial del concepto de fuerza eléctrica, sabemos entonces que la constante de Coulomb equivale a 8,98 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb, que son las unidades de medida. Esas unidades de medida deben aparecer siempre en la tabla de valores, ya que nos indican acerca de qué es el valor, de qué estamos hablando. En este caso, esas unidades de medida me indican que estoy hablando de la constante de Coulomb. Dice Q sub 0 y Q sub 1. Este Q sub 0 y Q sub 1 tiene unos valores específicos que me otorga el ejercicio. Dice que Q sub 0 es igual a 0,03 coulombs, 0,03 coulombs, y que Q sub 1 es 0,05 coulombs. Ese es el valor que voy a tomar. Generalmente el ejercicio me va a proporcionar estos valores. Y finalmente R. R representa la distancia que existe entre las cargas. En este caso, el ejercicio me dice que están separadas por una distancia de 0,2 metros. Quiere decir que el valor de R equivale a 0,2 metros. Bien. Esta es entonces la tabla de datos que hemos construido para poder desarrollar este ejercicio. Bien, siempre en física es indispensable para la solución de un ejercicio que tenga una tabla de datos, ya que esta nos ayuda de manera mucho más fácil a la hora de reemplazar en las ecuaciones y sobre todo a saber cuáles son los valores con los que cuento. Dependiendo de esos valores, asimismo voy a saber cómo utilizar las ecuaciones para determinar lo que me pide el ejercicio, que en este caso es la fuerza eléctrica. Bien, una vez hayamos construido nuestra tabla de datos, vamos a proceder entonces al siguiente paso,
que es la solución del ejercicio. Ponerlo en otro color para no confundirnos. La solución del ejercicio. En este caso, los ejercicios de física tienen 3 partes para su solución general. Uno es la tabla de datos, la solución del ejercicio que implica todo el desarrollo, la utilización de esas ecuaciones que veamos. En este caso solamente tenemos la de fuerza eléctrica. Y tercero, una respuesta al ejercicio. En este caso nos piden la solución y necesitamos hallar fuerza eléctrica. Nosotros, como ya lo teníamos acá arriba, tenemos una ecuación para hallar fuerza eléctrica. Entonces voy a reescribir esa ecuación, siempre es importante hacerlo. Fuerza eléctrica igual a la constante de Coulomb multiplicado por el valor absoluto de la carga sub 0 multiplicado por el valor absoluto de la carga sub 1, de Q sub 1, dividido todo entre la distancia elevada al cuadrado. Bien, vamos a hacerlo muy despacio y paso a paso para que entendamos cómo se debe reemplazar. Entonces, fuerza eléctrica no la conozco, entonces la dejo indicada como F sub E. Tenemos que esto es igual a la constante de Coulomb, pero la constante de Coulomb equivale a 8,98 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb. Como a eso equivale, pues lo voy a reemplazar por el valor de la constante de Coulomb. 8,98 por 10 a la 9. Multiplicado por el valor absoluto de la carga sub 0. Miremos cuánto vale la carga sub 0. En este caso, 0,03 coulombs. Entonces, en vez de poner Q sub 0, voy a poner el valor de Q sub 0, que es 0,03 coulombs, multiplicado por el valor de la carga sub 1, de Q sub 1, pero Q sub 1 vale 0,05 coulombs. Entonces, en vez de poner Q sub 1, voy a poner 0,05 en valor absoluto. Todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia es R. Y en este caso, en la tabla de datos tengo que R equivale a 0,2 metros. Entonces, R es 0,2 metros, quiere decir que son 0,2 elevado al cuadrado, porque no puedo ignorar esa operación. 0,2 que es R solito, nunca nos van a dar el cuadrado, siempre nos lo van a dar solito, la distancia elevada al cuadrado. Bien, ya teniendo el planteamiento hecho, el planteamiento completo, podemos empezar a resolverlo. Para esto necesitamos entonces tener a la mano una calculadora que nos permita hacer los cálculos exactos y sin demora de lo que requerimos para solucionar esta ecuación y poder encontrar un valor específico para la fuerza eléctrica. Lo primero que debemos resolver en este caso son los valores absolutos. Como vamos a resolver solamente los valores absolutos, los otros valores que están en la ecuación deben permanecer igual. Entonces voy a escribir el resto de la ecuación igual. Solamente voy a solucionar los valores absolutos. Quiere decir que esta constante de Coulomb queda exactamente igual por el momento. Por el valor absoluto de 0,03. Vamos a recordar que es un valor absoluto. En este caso, tenemos el valor absoluto de 0,03. El valor absoluto es la distancia que hay entre el 0 y este valor que se encuentra dentro de esas barras, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser positivo, y eso ya lo habíamos hablado y trabajado y explicado en las clases anteriores. Entonces, para este caso, el valor absoluto de 0,03 es 0,03.
¿Listo? En otras palabras, y dicho de una forma menos formal, el valor absoluto de un número es el mismo número, pero positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si en vez de tener 0,03 tuviéramos el valor absoluto de menos 0,03, este sería igual a 0,03, es decir, al mismo valor, pero positivo. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos el valor absoluto de un número negativo, vamos a poner el mismo número, pero en positivo. Y si el número que está dentro es positivo, pues igual lo seguimos dejando positivo. Recordemos, y por favor que no se nos olvide, que los valores absolutos son siempre positivos. En ese orden de ideas, podemos volver acá a nuestra solución y decir entonces que el valor absoluto de 0,03 es 0,03, ya lo solucioné, por el valor absoluto de 0,05. El valor absoluto es el mismo número pero positivo, en este caso 0,05. Bien, y el resto de la ecuación se mantiene igual. Acá podemos también resolver el cuadrado de la distancia, es decir, tomar el 0,2 y elevarlo al cuadrado. Miremos matemáticamente cómo se ve esto. Entonces, tengo 0,2 elevado al cuadrado. 0,2 elevado al cuadrado o cualquier número elevado al cuadrado es la multiplicación de la base, que en este caso es 0,2, el número de veces de la potencia, que en este caso es 2, es decir, 0,2 por 0,2. Multipliqué el 0,2 dos veces. ¿Sí ven? Entonces 0,2 por 0,2. Eso me da 0,04. Quiere decir que 0,2 elevado al cuadrado es 0,04. Y esto es lo que voy a poner como solución acá. Entonces 0,2 elevado al cuadrado, ya vimos por qué, es 0,04. Y ya, hasta ahí no hemos sino solucionado los valores absolutos y la potencia de la distancia. Nada más. Vamos ahora a ver cómo se soluciona el resto de la operación. Bien, voy a hacerlo con otro color para que quede claro cada paso. En este paso voy a solucionar todo lo que corresponde al numerador, es decir, a lo que está en la parte de arriba de la fracción. Recordemos que ese se llama numerador y que el de abajo, que en este caso es 0,04, se llama denominador. Entonces voy solamente a solucionar la parte del numerador. Para esto voy a tener en cuenta algo, y es que en la multiplicación, porque acá todos son multiplicaciones, por, todos están multiplicando, el orden de los números no altera el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa en qué orden yo lo tenga, siempre me va a dar lo mismo. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por 1, ¿cierto? Esto me va a dar 2 y es lo mismo que multiplicar 1 por 2. No importa en qué orden lo ponga, ambos me van a dar lo mismo. Y ocurre con más de dos cifras. Por ejemplo, si tengo 1 por 2 por 3, esto va a ser igual entonces a 6. Y es lo mismo que multiplicar 3 por 2 por 1. También me va a dar 6 en un orden diferente. ¿Sí ven? Pero el orden no altera el resultado, sigue dando el mismo. O poner 3 por 1 por 2. También me va a dar 6. No importa de qué manera organice a esos números que se están multiplicando, siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, acá lo que voy a hacer es reorganizar esos números que se están multiplicando de tal manera que esta potencia de 10 quede al final de la multiplicación. Les muestro. Entonces, si voy a dejarla al final de la multiplicación, me va a quedar algo como fuerza eléctrica igual a 8,98 por 0,03 por 0,05 por 10 a la 9. ¿Cierto? Reubiqué
todos los números que se están multiplicando, dejando de últimas la potencia y el resto lo mantengo igual, 0,04. Siempre la igualdad debe permanecer igual. Bueno, ahora voy a solucionar entonces esa multiplicación que está indicada en el numerador, ¿sí? Pero no voy a multiplicar esa potencia, la voy a seguir dejando indicada, es decir, que solamente voy a multiplicar estos tres valores, obteniendo de la siguiente forma. Fuerza eléctrica igual, entonces tomo la calculadora y multiplico 8.98 por 0.03 por 0.05, hasta ahí nomás. Y eso voy a obtener que es 0,013. Es importante también tener en cuenta que cuando lo hacemos en la calculadora puede que nos den muchos más decimales. Los decimales son los números que están después de la coma o el punto en algunas calculadoras. Nosotros debemos tener en cuenta que para efectos de facilidad de las operaciones para nosotros tomamos solamente 2 o 3 de esos decimales, no más de eso, pues para que nos quede mucho más fácil resolver las operaciones. ¿Listo? Entonces solamente tomo después de la coma 2 o 3. No importa si toma 2 o si toma 3. Puede que el resultado en comparación con los otros compañeros dé un poquitico diferente en cuanto a los decimales. Pero eso igual no quiere decir que esté mal desarrollado el ejercicio. ¿Listo? Entonces siempre que tengamos un número al hacer alguna operación y nos den muchos decimales, solamente vamos a tomar 2 o 3 de estos para que nos quede mucho más fácil. Bien, continúo entonces. Como ya tenemos la multiplicación de estos tres, ¿cierto? Pero no multipliqué el 10 a la 9, entonces debo dejarlo indicado por 10 a la 9, ¿sí? No lo multipliqué, entonces lo dejo indicado sobre 0,04. Listo. Finalmente, yo necesito solucionar esa fracción que está ahí. Cuando hablamos de una fracción, estamos hablando de una división entre el numerador y el denominador. Como acá hay un número que está multiplicando, ¿cierto? Yo solamente puedo dejar ese denominador para una de las partes. Es decir, que esto es lo mismo que tener 0,013 dividido entre 0,04 por 10 a la 9. Solamente pongo el denominador para una de las cantidades, en este caso siempre va a ser la que no es potencia, y dejo la potencia indicada. Entonces, fuerza eléctrica finalmente va a ser igual a la división entre 0,013 dividido entre 0,04. Y eso me da 0,325. Yo lo voy a tomar como 0,32. Y esta la dejo indicada por 10 a la 9. ¿Por qué la dejo indicada? Esto de la forma en que está escrito acá, bueno, haciéndole un cambio, ya les voy a mostrar qué cambio, se llama notación científica. ¿Listo? La notación científica, voy a escribirlo a este lado para que también lo tengamos claro, notación científica. Notación científica. Es una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Con potencias de 10. ¿Sí? Es una forma de simplificar esos números tan grandes o tan pequeños con potencias de 10. Nos permite como resumirlos, ¿sí? Entonces, al tener ese número, bueno, la condición que cumple es que son de la forma A por 10 a la B. ¿Qué quiere decir? Que A es cualquier número entre 1 y 10. No puede ser ni menor a 1 ni mayor a 10. Eso hay que garantizarlo para que sea notación científica. Y B es cualquier número.
cualquier número puede tomar ese B, pero siempre vamos a tener esta potencia en base 10, es decir, que siempre va a estar por 10 elevado a algún número, ¿sí? Por eso lo pongo como variable, como B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, 3,5 por 10 a la 5, esto es notación científica. O 4,2 por 10 a la 9, esto es notación científica. Si nosotros nos damos cuenta acá, tenemos una potencia en base 10 por 10 a la 9. Esto quiere decir que nosotros podemos escribir esto en notación científica. ¿Qué es lo único que no cumple? Pues que el número que está acá es menor a 1 y tiene que estar entre 1 y 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fuerza eléctrica igual. Voy a pasar ese número a ser mayor a 1. En ese caso, voy a dar un salto con la coma hacia la derecha, que me quede 3,2. Le di un salto a la coma a la derecha y me queda 3,2. Pero eso afecta directamente a la potencia. 3,2 por 10 a la. Cuando el salto se da a la derecha, ¿sí? En la potencia se debe restar el número de saltos. En este caso di un solo salto, entonces me va a quedar 9 menos 1. ¿Sí? Si lo resuelvo, entonces voy a obtener que la fuerza eléctrica es igual a 3,2 por 10, 9 menos 1 es 8, por 10 a la 8. Y recordemos que las unidades de medida de la fuerza son los newton. Entonces, fuerza eléctrica igual a 3,2 por 10 a la 8 newtons. Y finalmente, para terminar el ejercicio, necesito entonces una respuesta del ejercicio. Esta respuesta es escrita. Arriba me están diciendo, calcule la fuerza eléctrica. Entonces, la respuesta es la fuerza eléctrica entre Q sub 0 y Q sub 1 es 3,2 por 10 a la 8 newtons. Y he terminado el ejercicio. Entonces, recordemos, tenemos tres partes en la solución de un ejercicio. Tabla de datos, que es donde ponemos todos los datos que conocemos acerca del ejercicio, los que me arroja el ejercicio. Solución del ejercicio, que es donde reemplazamos y operamos todos los números, todos los datos que tenemos para obtener lo que nos pide de ejercicio. En este caso va a ser la fuerza eléctrica porque estamos trabajando fuerza eléctrica. Y finalmente, la respuesta. Si el ejercicio dice calcule la fuerza eléctrica, entonces la respuesta debe ser la fuerza eléctrica de entre las cargas Q1 y Q sub 0 y Q sub 1 es 3,2 por 10 a la 8 newtons, que es la respuesta que obtuvimos al operar los datos que teníamos sobre la ecuación de la fuerza eléctrica. Bueno, muchachos, esto es básicamente lo que tenemos para la clase de hoy, ¿cierto? Saber cómo podemos solucionar los ejercicios de fuerza eléctrica. En la guía de trabajo que yo ya les expliqué a cada uno de los grupos, ¿cierto? Tenemos dos ejercicios en la parte de entregas, de misiones y entregas. Esos dos ejercicios vamos a tratar de solucionarlos con base en lo que tenemos en este video, ¿cierto? De la misma manera se solucionan, solo que los ejercicios que tenemos allá tienen datos diferentes, pero el procedimiento es el mismo. Entonces van a solucionarlos. Si tienen dudas, les pido por favor me escriban a través de la plataforma Teams para poder colaborarles y ayudarles en la solución de los ejercicios. Recuerden que deben leer muy bien la guía. En la parte de misiones hay unas condiciones específicas para la entrega del trabajo que son tenidas en cuenta a la hora de calificarlas. Si ustedes cumplen con todas las condiciones, pues evidentemente su nota será de 5.
En caso contrario, pues la nota empezará a variar dependiendo de la cantidad de condiciones que cumpla. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, por favor lean muy bien la guía. Yo sé que ya se las expliqué a todos y pues acá está el paso a paso, lo hago en video precisamente para que ustedes se puedan devolver si no entienden algo o si no están seguros de algo. Listo, ahí queda el video para ustedes para que tengan el paso a paso de cómo solucionar sus ejercicios. Les recuerdo por favor y espero no lo olviden, si tienen alguna duda, si hay algo que no hayan entendido directamente del ejercicio, les pido por favor me dejen un mensaje a través de Teams. ¿Por qué a través de Teams? Porque por Teams es mucho más fácil y más rápido mi respuesta. A través del correo no tanto, porque el correo yo lo reviso en las horas de la tarde, pues porque en la mañana estoy dictando clase. Entonces les pido por favor el plazo máximo de entrega de la guía, de la solución de la guía de los ejercicios, queda establecido para la siguiente clase, para el siguiente encuentro, en donde haremos la respectiva retroalimentación y ustedes ya tendrán su nota establecida para que puedan corregir y preguntar lo que no se haya entendido de la clase de hoy. Agradezco su atención y espero por favor trabajen en los ejercicios que deben entregar. Que estén muy bien.